días atrás estaba hablando con alguien que se dedica a la fotografía. Y estábamos así en una reunión. Yo tenía que tener un segmento de ese evento. Y le digo al fotógrafo para tener una conversación, y veo que él también trata de engancharse con algo. Y entonces le digo, cada cosa que ves detrás de una imagen, ¿no? Porque entiendo que un fotógrafo sacará 1000 fotos para publicar 10, o para vender 50, o para vender 100. Pero tiene que sacar un montón de fotos. Y lo curioso del muchacho me dice lo siguiente, dice: no es solamente que veo cada cosa, sino veo cada farsa detrás de cada fotografía. Familias que hace 2 segundos del flash se estaban arañando, se estaban mordiendo, pero a la hora de la foto, toda una sonrisa, ¡trax!, la foto. Y me vino al corazón, porque trabajo en contabilidad, trabajé con empresas, trabajé con hombres que manejan mucho dinero, y me hizo relacionar algunas cosas. ¿Cuánta gente que nos rodea quiere impresionar? Quiere mostrar algo que quizás no es. Como decía este fotógrafo, detrás de esa imagen, esa sonrisa, y vos quizás lo viste por alguna de las redes sociales y decís: wow, qué matrimonio más extraordinario, qué familia más unida. Pero detrás de esa imagen, detrás de esa fotografía, está el fotógrafo. Y se acuerda que esos 2 segundos, 3 segundos se arañaban, pero la sonrisa salió buena, la foto salió bien editada, y todos vemos y queremos ser como esa familia. Ojalá yo pudiera tener los hijos que tiene ese matrimonio, ojalá pudiera educar a mis hijos como lo educan ellos. Y quizás esa persona que está en esa fotografía dice: los quiero matar, los quiero hacer desaparecer del planeta. Entonces el mensaje de hoy va a tratar un poco de aquellas impresiones que comunican sentidos, y habla de percepción. Proverbios 21 dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará ¿qué? Vida, justicia y honor. Muchas personas, y quizás por no señalar a nadie, algunos que están aquí quiere parecerse a alguien, quiere identificarse con alguien, quiere mostrarse como es fulano o mengano, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos un ADN, cada uno de nosotros tenemos una identidad, cada uno de nosotros tenemos un formato, un propósito diseñado desde los cielos, diseñado desde la eternidad, para que cada uno de nosotros seamos auténticos. No te preocupes mucho por no ser parecido a, sino que ocupate y enfócate en el propósito y en el diseño original que Dios tiene sobre tu vida. La persona, cuando viene a Dios, recibe a Jesús en su corazón. El Espíritu Santo es el que llega al corazón. Se recibe el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, ¿qué trae? Trae luz. Entonces nosotros mismos podemos ver nuestros defectos. Nosotros mismos podemos ver qué es lo que nos pasa y qué es lo que tenemos que despojarnos o desmantelar de nuestras vidas. Ahora, si la luz vemos por fuera de nosotros, vemos siempre los errores de los demás y quizás las virtudes de los demás, porque estamos viendo la luz por fuera. Pero cuando viene la luz por dentro, es el Espíritu Santo que quiere desmantelar todo aquello que no le agrada a Dios, que no es de Dios, que no es propicio para nuestra vida, que no es de beneficios para nosotros. Entonces hoy, en este mensaje de percepción, quiero enfocarme en 3 paradigmas. Hay un paradigma que es el paradigma visual, el paradigma verbal, el paradigma vivencial. El verbal trata de aquellas palabras que en algún momento recibimos, con intención o sin intención, pero por alguna curiosa razón quedaron registradas en nuestra mente.
quizás éramos muy niños o comenzamos a entender las cosas. Y vino una palabra que caló muy fuerte y trastornó una buena temporada de nuestra vida. Quien te habla en algún momento, fui a pedir perdón a alguien por una situación y me soltó una palabra muy fea, muy brusca. Y por mucho tiempo, y repito esto, por mucho tiempo me costó pedir perdón, soltar perdón, porque recordaba esa palabra. Era un paradigma que se formó dentro de mí. Una palabra muy austera, muy brusca. Están los paradigmas visuales. Hay cosas que vimos que no teníamos que haber visto. Por ejemplo, vimos un accidente. También quien te habla en un momento vi un accidente muy drástico, muy dramático. Y eso te quedó en la vista, te quedó en la mente. Y vas en la ruta, vas en la calle. Y cuando ves un accidente te llega aquella imagen. Y está trabajando dentro de tuyo. Y quizás no podés proyectarte, no querés viajar porque tenés miedo a los accidentes. No querés hacer algo porque alguien un día te dijo que sos un inútil, que sos un bueno para nada. Y esa palabra está trabajando dentro de tu corazón. Aquellos paradigmas vivenciales son las vivencias que tuvimos. Una cosa es que un joven venga y te diga, he pasado por abuso sexual, y otra cosa que pases por abuso sexual. Una cosa es que alguien te hable de violencia, alguien que fue golpeado, y otra cosa es que vivas violencia. Pero son cosas que quedan registradas en nuestra mente. Y están trabajando allí y quizás no nos dejan, son hoy un gran tropiezo, una gran piedra, una gran montaña que no nos deja avanzar. Si vamos a tomar ejemplos como cristianos de la Biblia, hay cientos. Pero hoy quiero traerte 2 personas que creo que el Espíritu Santo va a tallar muy fuerte en nuestras vidas. Una de ellas es el personaje de Sansón. Si voy a hablar a los varones o una reunión de varones, es el prototipo de héroe que todos los varones quisieran ser. Fortachón, fisicudo, la melena que tenía, porque dice que desde que nació se lo consagró como nazareo y no pasó navaja por su cabello. Entonces, imagínate un muchacho, un vago, 20, 25, 30 años, 40 años, un pintón, con una melena, un fortachón. Dice la Biblia que él fue apartado para Dios desde el vientre de su madre. Fíjate el currículum que tenía. Despedazaba con sus manos a leones. Con una quijada mató más de 1000 hombres. Con sus fuerzas derribaba edificios completos. Así, ¡wow! Y todos quisiéramos la imagen de Sansón, todos quisiéramos ser como él. Pero en ese gran hombre fortachón, ese hombre fuerte, ese hombre que tenía una apariencia que todos deseaban tener, tenía un pequeño, gran detalle en su interior. Y escucha bien como te digo, un pequeño, gran detalle dentro de su interior. Dentro de esos músculos, dentro de esa fuerza, dentro de ese fortachón, había un ser fácil de manipular. Si vas a la historia en la Biblia, te vas a dar cuenta que Sansón era muy fácil de manipular. Otro pequeño gran detalle, que tenía problema con la seducción de mujeres perversas. En la Biblia quedó registrada Dalila, pero hubo otras que estaban allí en el entorno de lo que era la vida de Sansón. Un hombre que, te hago recordar, era apartado del vientre de su madre para Dios. Un hombre que Dios le dio la fuerza sobrenatural, algo inédito entre todos los hombres. Pero dentro de él, dentro de esa máscara, dentro de esa fachada, dicho sea de paso, el mensaje de hoy quería tener el título La fachada. Y hoy hay muchas cosas en medio de nosotros, fachadas de 3 pisos, 4 pisos.
Pero detrás hay una construcción que está a medias, ni a medias. Más que honra da lástima de mirar. Hoy vemos grandes fachadas. Como te decía, wow, matrimonios ideales. La familia Ingalls. Pero detrás de eso se esconden cosas, pequeños, grandes detalles. Oh, yo quisiera la sonrisa de ese abuelo, de esa abuela. Wow, cómo ella se ríe, cómo ella disfruta. Pero quizás dentro de esa sonrisa o detrás de esa sonrisa hay cosas que se guardan, como tenía el problema Sansón. En la Biblia quedó registrado que Dalila le seducía porque quería saber en qué consistía su gran fuerza. Y Sansón le decía algunos versos y esto, aquello, lo otro. Pero su problema no era lo que él le decía o lo que ella le preguntaba. Su problema era que era fácil de manipular y tenía un problema con la seducción. Otro gran detalle, era dominado por los apetitos carnales. Fiesta que había, asado que había, vino que había, estaba Sansón ahí. Y claro, imagínate, Sansón estuvo en casa. La pulseada era un reto entre todos. El que le gana a Sansón se lleva una caja de birra. Tenía un gran defecto por los apetitos carnales. Era débil de carácter. Pero su muerte fue una de las más tristes dentro de los 12 jueces que tuvo Israel. Israel, después de la muerte de Josué, tuvo jueces que gobernaban a Israel. Precisamente Sansón era uno de los más renombrados, era el número 12. Pero su muerte fue tan drástica, tan triste, porque ni con su gran fuerza ni con todo su éxito pudo sostener a un hombre que jamás pudo conquistar los abismos que tenía dentro. Iglesia, el éxito, la apariencia de la fuerza física no puede derribar los abismos internos que cada uno podemos llevar. Y hoy Dios nos trajo a este lugar para mostrarnos que Él entró dentro, que Él es el que va a encargarse de desenmascarar aquellas cosas, que Él es el que se va a encargar de hacer una limpieza profunda en nuestro corazón. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, y no me acuerdo más de tus pecados. Y me hice una pregunta: ¿cómo el Señor va a hacer algo en mí por amor a Él? Yo sé que Él te ama a vos, te ama a vos, te ama a vos, ama al mundo entero, me ama a mí. Pero dice: yo voy a borrar tus rebeliones, yo soy, y reafirma que yo soy el que voy a borrar tus rebeliones. Otra versión de la Biblia, la NTV, dice: yo soy el que arraigo tus rebeliones. No solamente va a borrar, va a arraigar, es arrancar de raíz tus pecados, tus rebeliones, por amor a mí. Es porque Dios nos quiere cerca. ¿Sabes? Asuntos de pecado, asuntos de debilidades, asuntos de angustia, asuntos de pesares, es un asunto de la cruz, es un asunto de vos y Dios. Pero hay un asunto, el que lleva a cada ser humano es el llevar a medias, es el llevar una vida de comedias, es llevar una vida farsante. Es un asunto personal que tenés que arreglarlo con Dios. Y aún así Dios, dentro de su gran amor, por amor a mí, yo arraigo. En otras palabras, te está diciendo que voy a tener una fijación pronta sobre tu vida. Voy a darte algo firme, algo duradero, algo que dure para siempre. De eso se trata el gran amor de Dios que tiene hacia nuestras vidas. Sansón, un hombre que murió muy triste su historia. Muy triste fue su despedida, porque nunca pudo resolver sus situaciones internas.
Pero aparece otro personaje, muy hablado, muy predicado en medio de nosotros. Y es el famoso hombre de ejército llamado Naamán. Naamán era un hombre que toda suegra quisiera tener como yerno. Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1, habla. Naamán era general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía por muy alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Me encanta esta descripción, era valeroso en extremo. Naamán era aquella persona que todos quisieran tener en su mesa, en su charla, en su living, por haber ganado batallas, engrandecido el nombre de su nación. Naamán no tenía temor a morir en el escenario porque sabía hacer bien las cosas. Alguien que sabe hacer bien las cosas no tiene temor a nada. Naamán era amado por su nación. Naamán era aplaudido por su cuerpo militar. Dice la historia que Naamán, cada vez que se presentaba frente a su tropa, era muy aplaudido, muy querido, un hombre de mucho ejemplo, de una vivencia única. Seguido por los militares de su mando y de otros pueblos. Era una inspiración para la nación, era una inspiración para el rey, era una inspiración para el cuerpo militar. Naamán estaba en grandes fiestas. De los pocos era el que tenía el acceso al rey. Elogiado entre sus pares, tenía riquezas, esposas, sirvientes. Pero había un gran defecto, que era leproso. La lepra no era una enfermedad como con la repercusión que hay hoy. Hoy hay medicina, hay tratamiento para esto. La lepra en la época de Naamán no tenía cura. Era contagiosa. Representaba un peligro social. La lepra tipifica la condición interna de la vida de una persona. Quédate con esto. La lepra tipifica la condición interna de la vida de una persona. Era manifestado a raíz del pecado de la humanidad en aquel tiempo. En nuestros tiempos, una de las enfermedades del pecado se llama SIDA. Y seguramente ahora, en los próximos tiempos, en las próximas décadas, habrá otra enfermedad. A causa del pecado de la humanidad, vendrá una enfermedad sobre toda la raza humana. Pero lo irónico, lo que no encuentro una lógica, que Naamán se presentaba como uno de los pocos delante del rey. Delante del rey. En el contexto de presentarse ante el rey, era alguien que tenía que ser analizado para no tener ni siquiera una posible enfermedad, para que no contagiase al rey, para que no se enfermara el rey. Y te preguntarás, como me pregunté yo, ¿y cómo Naamán tenía el acceso al rey cuando los protocolos no daban? ¿Sabe qué tenía Naamán? Una curiosidad que muchos hoy en medio de nosotros la tienen. Sabía esconder muy bien su lepra. Sabía vestir su lepra. Su ropaje, su armamento militar era brillante, era atractivo. Pero debajo había un cuerpo que se estaba pudriendo en llagas, llamado lepra. Naamán, debajo de su éxito, estaban las llagas, pedazos de carne, pedazos de piel cayéndose a pedazos. Te dije que la lepra tipifica la condición interna de un hombre y de una mujer.
Y perdóname que sea un poco así hoy, puedas vestir muy brillante, puedas presentarte muy bien ante tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, pero por dentro te estás cayendo a pedazos. Si la lepra es lo que tipifica la condición interna, ¿sabe que las murmuraciones, los chismes, el odio, el rencor, no es lo que se refleja por fuera, es lo que está dentro? Podrás tener una hermosa sonrisa, una hermosa dentadura para representar tu sonrisa. Podrás tener unos ojos extraordinarios que todos quisieran tener tus ojos. Pero detrás de esa mirada, detrás de esa fachada, detrás de ese hermoso traje, ¡oh!, te estás despedazando por dentro. Detrás de ese éxito, vacaciones, auto, trabajo, ascenso, familia, buena pilcha de marca, buenos relojes, buenas alhajas, buenas joyas, buenos maquillajes, en las mejores casas de estética, pero por dentro te estás cayendo a pedazos. La lepra de Naamán es tan sutil que hay personas, y vamos a tocar gente dentro de nosotros, que de lunes a sábado son un desastre, pero el domingo visten de santos. Hay gente que predica bien, canta bien, viste bien, sonríe bien, pero ¿sabe qué? El altar, el púlpito, no es un asunto, no es una cuestión de títulos, sino de integridad. Quizás podrás predicar, podrás cantar con algo muy sencillo a la vista de la gente, pero lo que pesa, lo que vale, es lo que llevas por dentro. Y te hago recordar, la lepra tipifica la condición interna de un ser humano. A Naamán hay que sacarlo del escondite. Estás hoy acá bajo este hermoso auditorio, bajo este hermoso techo, bajo la gracia de Dios, bajo ese amor que Isaías dice: por amor a mí yo arraigo, yo quito tus pecados. Sácalo de ahí. Quizás sea un fortachón, quizás tenga virtudes para hacer frente a los demonios y aún al mismo infierno, pero te estás despedazando por dentro. A ese Naamán que cada uno de nosotros podemos tener, hay que enfrentarlo y llevarlo a la cruz. Lo curioso que la lepra es mal olor. ¿Sabías que cuando alguien está en pecado tiene mal olor? Y lo interesante que con su atuendo, con su traje de militar, llegaba y el rey se acostumbró al mal olor. La esposa, curiosamente la esposa, la vivencia de Naamán, su esposa se acostumbró al mal olor. Porque no te olvides que en el cuarto había que sacar el atuendo, había que sacar el traje militar y había que acostarse a dormir con un hombre que se estaba pudriendo. ¿Sabes? En medio de la sociedad que vivimos, y casi me animo y me juego a decir que muchos se están acostumbrando al olor del pecado. Y bueno, Dios perdona, ¿sí? Y bueno, este va a ser el año, este es el año donde tengo que resolver, este es el mes, esta es la semana. Y cuando le contás a alguien tu condición,
che, pero yo siempre te veía bien. ¿Sabe cuántos de mis pares cesan, renuncian, se echan atrás? Porque hay situaciones internas que no han resuelto. Y vos le decís, yo quiero predicar como él. Yo quería tener una iglesia como la que él tiene, pero quizás por años llevaba una situación, un pequeño gran detalle dentro que nunca lo supo resolver. Que hoy el Espíritu Santo traiga una pequeña llama dentro de tu corazón y que ese pequeño gran detalle hoy, ahora lo resuelvas. ¿Sabe por qué? Porque la lepra tiene un día. Diga conmigo, la lepra tiene un día. Y está registrado en la Biblia. Naamán tiene que cambiar curiosamente de sirvienta. Y los sirios toman cautivo a una muchacha del pueblo de Israel. La Biblia dice que era una muchacha piadosa, una muchacha temerosa de Dios, una muchacha íntegra. Y ¿sabe qué? Cuando todos estaban acostumbrados al mal olor del general, el rey, la esposa, los familiares, los amigos en su vida estaban acostumbrados. Llegó esa muchacha y la lepra salió fuera. Se descubrió la lepra. Esta muchacha entra y dice, ¿qué pasa con este mal olor? ¿Qué pasa? Que algo acá no está bien. Puse el isofor 99.9, mata todas las bacterias y aún sigue habiendo olor. Coloqué los mejores perfumes a la señora, pero sigue habiendo mal olor. ¿Sabe por qué? Porque la lepra siempre tiene un día. Donde pise la planta de un hijo de Dios, donde pise la planta de una muchacha de Dios. Y allí no fue un pastor, no fue un profeta, simplemente fue una muchacha del pueblo de Israel. La muchacha representa la generación de nuestros jóvenes. Es por eso que estos días les dije que a nuestros jóvenes no hay que cuestionarle, a nuestros jóvenes hay que bendecirle. Porque donde ellos vayan, van a hacer descubrir la lepra de esta sociedad que está tan corrompida, tan contaminada con el pecado. ¿Sabes qué? Más que gloria, poder y unción, Dios quiere un corazón transformado. Y esto es muy de iglesia. Nosotros queremos el poder de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. Y está bien, es dentro de la cajita feliz que Dios quiere para su iglesia. Porque ¿quién no le gustaría un esposo ungido? ¿Quién no le gustaría una esposa ungida? ¿Quién no le gustaría un pastor lleno del poder del Espíritu Santo? Pero antes que eso, Dios quiere un corazón transformado. Ese día de enfrentar la lepra es hoy. Es hoy. Yo te voy a ayudar con 2 o 3 cositas. La número 1 es muy simple: reconocer tu condición. ¿Sabe qué? Aquí, altar, púlpito, tu vida cotidiana, te dije antes, no se trata de títulos. Se trata de integridad. Reconocer tu condición. Dejar de tapar con vestiduras. ¿Sabe qué? Porque tu olor te delata. Y la historia de Naamán cuenta que cuando él llegó con su sirviente, con su ayudante, ¿se recuerdan? Llegó al profeta para que él sea limpio de su lepra. El profeta dijo: ve a las aguas y zambúllate 7 veces. Entonces lo tercero es yendo a las aguas. Pastor, ¿cuáles son las aguas de Dios? La palabra. Dios es una fuente inagotable.
¿Cuántos me dicen, Dios es una fuente inagotable? Ya es un gran paso reconocer la condición. Hey, y acá no se trata si sos adventista, si sos bautista, si sos pentecostal, si sos católico, si sos metodista, si sos de la religión. Acá no se trata de religión, acá se trata de tu condición, porque la lepra es lo que tipifica la condición interna de un ser humano. Yo necesito de Dios. ¿Cuántos me ayudan diciendo yo necesito de Dios? Vamos a las aguas. ¿Y sabe qué? Yo no sé usted, pero yo cuando entro a la ducha entro sin ropa. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces la cuarta es desnudándonos ante Dios. ¿Es esto lo que soy? No te guardes nada porque Dios sabe todo tu interior. Pero cuando yo vengo y digo, Señor, esto es todo lo que soy. Y decía ese primer verso que leímos hoy: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Y todo nace de un corazón transformado por el poder de Dios. Entonces dejemos de vivir una vida de farsa, una vida de comedias. Viste que los actores cuando le entregan el Martín Fierro de Oro, dice aguante la comedia, aguante la ficción. El cristiano no vive una vida de ficción, no debe ser así la vida. Tenemos que ser reales. Reales con nuestro cónyuge, che, estoy pasando mal. Reales con nuestros hijos. Reales con la iglesia. Quizás muchos vamos a cambiar el saludo de hoy. ¿Cómo estás? Y algunos decimos bien, bien, para no dar explicaciones. Porque, ¿y por qué estás mal? ¿Y qué te está pasando? Es un disfraz. El general de la iglesia, el pastor, está bien. Ah, si él está bien. Más que gloria, poder y unción, Dios quiere un corazón transformado.